Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Me da gusto una vez conectarme con ustedes, deseando que se encuentren bien en compañía de su hermosa familia. Hoy nos toca estudiar la lección número 29 de la serie El Sermón del Monte, y el tema es el ayuno que agrada a Dios. Vamos a leer los textos de Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18. Son tres versículos que vamos a estudiar el día de hoy y esperando que esta palabra de Dios, que es viva y eficaz, haga mella en nuestros corazones. Le voy a dar lectura a Mateo capítulo 6, versículo del 16 al 18. Nos dice de esta manera: Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En primera instancia, ¿qué es un ayuno? Bueno, el ayuno quiere decir abstenerse voluntariamente o involuntariamente de alimentos. Es que dejes de comer ciertos alimentos. Entonces el ayuno debe de tener siempre, hermanos, un propósito. Si no tiene un propósito, es en vano que tú ayunes. Debe de tener un propósito definido, un motivo específico por el cual vas a ayunar. El ayuno también debe de ser voluntario, no es obligatorio. No, es un verdadero ayuno, ¿verdad? Si lo hacemos por obligación. El ayuno es una disciplina personal. No debemos usar el ayuno para ganarnos el favor de Dios o torcerle el brazo, quererle torcer el brazo y así ganarnos sus favores materiales. Para eso no sirve el ayuno. La iglesia en nuestros días ha caído en el placer y muchos han creído que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por tal motivo dicen ya no hay necesidad ni de ayunar. Esto también es una mentira. En el ayuno debemos someter nuestra carne a un sacrificio vivo ofrecido a Dios. Voy a someter mi carne a la aflicción para buscar la ayuda de Dios. Nosotros cada día tenemos tentaciones, cada día tenemos momentos difíciles, inesperados, pero tenemos que buscar esa ayuda de Dios y solo así Dios nos va a responder de acuerdo a su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Los judíos, amados hermanos, en los tiempos de Jesús, como en nuestros días, tenían un ayuno obligatorio. Este ayuno obligatorio lo hacían en el día de la expiación. Ese día todos los hombres tenían que afligir sus almas y así lo hacían. Pero ahora la sangre derramada de Jesucristo es lo que hace la expiación por nuestros pecados pasados. ¿Y qué hace la expiación? La expiación produce reconciliación del hombre con Dios. Esa es la expiación. Jesucristo la hizo por nosotros. Y podemos entrar hasta el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo no debemos de ayunar? Vamos a ver cómo no debemos de ayunar para que no sea en vano nuestro ayuno. En Mateo capítulo 6, versículo 16, nos dice: Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El ayuno, en su práctica, llevaba a grandes peligros. El mayor peligro era que uno ayunara para hacer alarde de ser una persona muy piadosa, que su ayuno fuera visto, no a Dios, sino a las personas. Es un peligro grande. Y realmente esto no era condenable. Jesús lo condenaba. Por eso condenaba a esos escribas y fariseos, porque lo hacían de esta manera, que querían dar exhibicionismo, que ellos eran unas buenas personas, que eran piadosas. Jesús condena este ayuno que se usaba por exhibición a la piedad. Los días del ayuno del judío eran el lunes y el jueves. Estos eran los días de mercado, donde los pueblos y las aldeas, ¿verdad?, se reunían, especialmente en Jerusalén. Estaban abarrotados de mucha gente en el campo,
El resultado era que los que ayunaban para presumir la piedad tenían esos días una audiencia más numerosa para ver y admirar su piedad. Había algunos que tomaban ciertas medidas para asegurarse de que la gente no pudiera por menos de darse cuenta de que estaban ellos ayunando, querían ser vistos. Y entonces ellos descuidaban, ¿verdad?, su manera de vestir, su ropa. Hasta llegaban a veces a pintarse la cara de blanco para exagerar su palidez, que estaban ayunando, para que la gente los viera. Esos no eran gestos de humildad, sino de orgullo, de presunción espiritual. Es condenable para nuestro Dios este tipo de ayuno. Cristo nos previene contra esta hipocresía en el ayunar. En Lucas capítulo 18 versículos 11 y 12 dice la Escritura: el fariseo pues en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Y lo que Cristo condenó en este fariseo no fue que ayunara 2 veces a la semana, sino de que se jactara de hacerlo como quien ofrece a Dios más de lo ordenado. El ayuno es un acto de negación de sí mismo y de humillación bajo la mano de Dios. El más maduro de los cristianos tiene así que reconocer mediante el ayuno que lejos de sentirse orgulloso es indigno incluso del pan de cada día. Se nos amonesta que no ayunemos como los hipócritas, para que no perdamos la recompensa que lleva consigo. Ahora bien, los hipócritas, ¿verdad? Sabemos que viene del griego hupócrites, y estos presumían de ayunar sin que en ellos hubiese la humildad y de la contrición de corazón que es la vida. Al parecer, desde los días del profeta Isaías se había perdido el verdadero significado del ayuno. Humillarse y buscar el rostro de Dios. Por ello, el antiguo profeta decía, Isaías, en el versículo 58 al versículo 11 dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para ir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Definitivamente, hermanos, el ayuno debe de traer un cambio en nuestra manera de ser, ya que la humillación conduce al arrepentimiento y a un cambio en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. No es para nuestro propio gusto o para querer ser vistos por los hombres y estos nos alaben por nuestra apariencia de piedad
porque si es así, esa será nuestra recompensa. Hay religiosos que dicen que han ayunado más de 40 días, pero lo hacen para ser alardeados de la gente. Sin embargo, Pablo dijo en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí se nos instruye, hermanos, sobre el modo de practicar un ayuno personal. Jesús no nos dice que cuando ayunemos procuremos hacerlo siempre para que sea aceptado a Dios y no para que los hombres tengan una buena opinión de nosotros. Pablo habla acerca de que dominemos los instintos y los apetitos de nuestro cuerpo. En 1 Corintios 9, 26 y 27 dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero no lo hagamos por vanagloria o por presunción. Pon tu cara alegre, unge tu cabeza, lava tu rostro. El objetivo, hermanos, del ayuno es la humillación del corazón. Esa debe de ser, por tanto, nuestra principal preocupación. Si nosotros somos sinceros y humildes en la práctica de nuestros ayunos y tenemos por testigo de ellos a un Dios omnisciente y por galardón a un Dios todo suficiente, entonces hallaremos que Él ve en lo secreto y nos recompensará en público. Los ayunos devocionales practicados correctamente pronto serán recompensados con un eterno banquete. Sigamos a Mateo versículos 6 y 17. Dice así, 17 y 18, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno que agrada a Dios. Una vez más, el Señor hace hincapié en la importancia de no dar a conocer a los hombres lo que hacemos delante de Dios. La verdadera justicia se practica con un corazón sincero, necesitado de Dios y para Dios. Nunca busca que los hombres se enteren de lo que hace para recibir su aplauso. Con el ayuno es lo mismo, hermanos. Jesús les dice que deben ungir sus cabezas y lavar su rostro, para que nadie se entere de lo que están haciendo. Y así, lo que se hace en secreto para nuestro Padre, Él lo recompensará en público. Ni la oración ni el ayuno sirven de nada a menos que vayan acompañados de una obediencia por nuestra parte. El ayuno siempre debe de ir acompañado de un verdadero arrepentimiento y de una confesión de nuestros pecados. Debemos ayunar no como un ritual mecánico, solo cuando la ocasión o las circunstancias lo demandan, después de haber pasado algún tiempo en oración insistente. Jesús mismo ayunó, esperando el enfrentamiento con el tentador, con Satanás. Allí en Mateo 4, 1 y 2 nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús, hermanos, mantuvo una dieta apropiada para el combate, para la lucha, como hacen los atletas, quienes en todo ejercitan el dominio propio, pero Cristo extremó dicho dominio, pues ayunó 40 días y 40 noches, no porque necesitase mortificar su carne, ya que carecía de corrupción en su naturaleza, sino para mejor darse a la oración. Y como ejemplo para nosotros es de notar que mientras estuvo ayunando no pasó hambre. Su íntima comunión en el Padre le servía de alimento, pero al final tuvo hambre para mostrar que era un hombre humano, un hombre real y verdadero. Entonces, el primer Adán, hermanos, cayó al comer del fruto prohibido, pero Jesús venció al no comer. El objetivo principal, hermanos, de Satanás al tentar a Jesús era desviar el plan del Padre que había programado para Jesús.
haciendo que pecase contra la voluntad de Dios y no llevar consigo la salvación del hombre. Recordemos también a la profetisa Ana. Ana estaba en ayuno y en oración. Nos dice en Lucas capítulo 2, versículo 36 y 37, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ana, hermanos, era una mujer que proclamaba la palabra de Dios. Era fiel en su asistencia a los servicios públicos en el templo, adorando con ayunos, fíjense, con súplicas de día y de noche. Su edad muy avanzada no le impedía servir a Dios. También podemos ver que el ayuno se convirtió en una parte muy importante en la vida de la iglesia primitiva. Solían hacer reuniones de oración. Y no solamente de oración, sino de ayuno, para buscar la presencia y la dirección de Dios. En Hechos 13, versículo del 1 al 3, nos manifiesta esto y nos dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, fíjense, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos también que Pablo y Bernabé ayunaban y oraban cuando constituían a nuevos obispos o ancianos en las iglesias que constituían. En Hechos 14:23 nos dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En otra ocasión también vemos que en la Biblia nos narra la conversión de Saulo de Tarso. Él, cuando estaba ya ciego al tener el encuentro con el Señor, fue a Damasco a esperar indicaciones de lo que haría. Y en Hechos 9, 8 y 9 nos dice, Hechos 9, 8 y 9, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Y más tarde Dios le reveló a Ananías, un discípulo, que tenía que orar por él. Por tanto, hermanos, el ayuno y oración era una práctica muy común en la iglesia primitiva, que les ayudaba no solo a estar en comunión con Dios, sino también a buscar su respaldo. Podemos decir que el ayuno personal es una forma de humillarnos delante de Dios y acompañado con la oración, que nos ayudará, nos fortalecerá nuestro espíritu para enfrentar las tentaciones, las luchas, ¿verdad?, que tenemos en el Evangelio. Y también es una poderosa arma para buscar el respaldo de Dios en la realización de su bendita obra en esta tierra. Porque nuestra lucha no es con carne ni sangre, hermano. Nuestra lucha es con Satanás. Nos dice Efesios 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Para luchar, hermanos, contra tales enemigos no valen las armas humanas, por lo que Pablo nos exhorta a robustecernos con el vigor de la fuerza que presta el Señor y a vestirnos con toda la armadura, incluyendo también el ayuno. Otro ejemplo de Pablo era incansable, servidor del Evangelio. Segunda de Corintios 11, 27 y 28 nos dice la Escritura, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Los apóstoles también, después de anunciar el Evangelio y de hacer muchos discípulos, en Hechos 14, 23 nos dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En estos pasajes, el ayuno acompañó a la oración como reconocimiento del intenso deseo de discernir la voluntad de Dios
Es importante discernir la voluntad de Dios porque a veces somos engañados por nuestra mente, por nuestros pensamientos. Dice que el que es hijo de Dios está guiado por el Espíritu Santo, pero para ello tenemos también que tener una comunión íntima con Dios. Debemos saber que el ayuno no tiene valor, hermanos, alguno por lo que respecta a la salvación. Tampoco le da a un cristiano una posición especial delante de Dios porque ayunamos. No creamos que somos mejores que otros, como lo hacían también los mismos fariseos. Dice, pero cuando un cristiano ayuna en secreto como ejercicio espiritual, Dios lo contempla y da su recompensa. Aunque no está ordenado en el Nuevo Testamento, se alienta a ello por la promesa de la recompensa. El ayuno es valioso en tiempos de crisis, cuando se requiere discernir la voluntad de Dios, y es de valor para impulsar la autodisciplina. El ayuno es algo entre la persona y Dios y debería hacerse solo con el deseo de agradarle a Él. Pierde todo valor si se impone desde fuera o se exhibe con un motivo erróneo. Este es el ayuno que debemos de hacer. No debemos de ayunar para adquirir bienes materiales, casas, carros, prosperidad económica. Para eso no es el ayuno. Es para fortalecer a nuestro hombre interior. Hagamos una oración de esto, hermanos. Señor, gracias te damos por tu enseñanza. Tú ayunaste, tus siervos ayunaron, la iglesia primitiva, hay muchos ejemplos como esta profetisa Ana, que no dejaba de servir a la iglesia con oración y ayunos. Ayúdanos, perdónanos si hemos descuidado, Señor, esta actividad que es implícita también para las batallas que a veces nos enfrentamos, para la toma de decisiones, Señor, que necesitamos hacer cada día. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.